Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas por las pantallas de TVU. Recuerden que todas estas conversaciones van quedando alojadas a través de nuestro sitio web tvu.cl y pueden encontrar todo el material que vamos haciendo día a día. Constantemente nosotros vamos abordando temáticas ligadas a la ciencia, la divulgación científica es fundamental y esto también cómo se va mezclando, por ejemplo, con series animadas. Y es lo que queremos abordar precisamente en esta conversación junto a Bárbara Lenis, quien es bióloga marina y asesora científica de la serie Bichitos y además subdirectora de extensión del Instituto Milenio de Oceanografía, el IMO. Bárbara, un gusto que nos acompañe nuevamente por TVU. Muchas gracias, Cori. Estoy muy contenta de estar de vuelta acá. Sí, porque, bueno, hablar de ciencia, hablar de divulgación científica en general, porque en el último tiempo se le ha dado una revalorización y en la pandemia claramente también han salido nuevos proyectos. Surge Bichitos también contando la historia ahí o explicando un poquito lo que se vivió en pandemia. Hemos ido ahí conociendo también sobre esta nueva temporada respecto a lo que significa el océano en general, pero ese trabajo como asesora científica de una pieza audiovisual, ¿cómo ha sido la experiencia y los desafíos también de poder llevar esto al resto de las personas? Sí, bueno, para mí en general, dentro de mi labor de divulgadora científica, me toca tener muchos roles distintos. Trabajar en la producción de series infantiles ha sido muy entretenido, muy interesante. Y bueno, este proyecto de Bichitos, que justamente, como dices tú, que nace en pandemia, como una forma de comunicar, de darle un espacio a los niños para que se comunicaran de cómo están viviendo la pandemia, la cuarentena, y que luego se vio este nuevo formato que se generó como una gran posibilidad para poder abordar otros temas. Y bueno, y ahí es donde entro yo a trabajar como asesora científica de este proyecto, apoyando toda la parte de generar la investigación de los contenidos que van a ser abordados en cada capítulo. Claro, junto al CNTV infantil, bueno, hemos visto algunos de los capítulos de Bichitos en sus otras temporadas. Y lo que significa también esta mezcla, porque la divulgación científica quizás nos quedamos muchas veces con las charlas, talleres, actividades, pero acá tenemos piezas audiovisuales, capítulos que, bueno, dentro del trabajo también de una serie para niños, hecha por niños también, y esa fusión y el equipo, lo que has ido aprendiendo también en cuanto a esta creación de contenido. Claro, como dices tú, a veces la gente piensa que divulgar la ciencia es básicamente ir a dar una charla, pero en realidad, y es una cosa de que nosotros como equipo hemos tratado de ir implementando año tras año, es generar una estrategia transmedia. ¿Qué significa? Que en el fondo utilizar distintas plataformas y distintos formatos para ir comunicando y acercando la ciencia a todo el mundo. Y en ese sentido, Bichitos se transforma en una plataforma súper importante, y no solo porque es una serie que, como dices tú, es una coproducción con CNT Infantil, que además tiene convenios con canales a lo largo de todo Chile, entonces se puede ver por todos los rincones de nuestro país, sino que además está hecha por un formato en que no necesitamos tener la presencia de los niños de forma presencial. Sí. Como nació en pandemia, lo interesante de la forma en que está hecha esta serie es que los niños se tienen que grabar. Entonces aquí está el compromiso de sus padres, de sus cuidadores, incluso de sus profesores, quienes reciben las preguntas que los niños tienen que ir contestando. Porque Bichitos es una serie infantil, como tú dices, que está protagonizada por niños, donde cada capítulo aborda una temática específica que los niños tienen que ir desarrollando a través de 5 preguntas que se les van haciendo, y los niños tienen que ir respondiendo de acuerdo a sus propios conocimientos, sus opiniones, las cosas que ellos saben o las cosas que ellos se imaginan. Sí, pues y esto llega de una manera también mucho más amena precisamente para el público objetivo, niños, niñas, adolescentes, y bueno, también son temáticas que interesan a los adultos. O sea, estamos hablando de esta nueva temporada que se está gestando respecto a los océanos, la historia y el origen de los mares, dentro también de esas curiosidades o que tú quedas como, mira las preguntas que van llegando, porque algo que conversamos anteriormente, muchas veces para quizás el común de las personas puede sonar súper extraño, pero quizás para la academia, para los científicos, científicas, es algo común. O al revés, algo que piensa que la gente conoce, no es tan de conocimiento tan masivo. ¿Cómo se ha ido dando también esa mezcla y esa fusión entre las preguntas y ese asesoramiento? Sí, es bien interesante porque, como dices tú, a veces subestimamos los conocimientos de los niños
y creemos que no, quizás estas preguntas son muy complejas, no lo van a saber, pero nos sorprenden los niños con respuestas bastante interesantes, bastante asertivas. Y en otras oportunidades, por el contrario, hay preguntas que realmente los niños no saben la respuesta, pero inventan o dicen, no sé, incluso a veces nos dicen, no lo sé, pero me encantaría saberlo. Han sido algunas respuestas. Y todas esas respuestas están en la serie, porque aquí no editamos las respuestas de los niños de, no, o sea, es que esto está incorrecto, no lo vamos a colocar. No, todas las respuestas son válidas. Y por lo mismo, parte del trabajo de la asesoría científica es generar un texto, una pequeña investigación que luego a través del trabajo de una guionista se desarrolla una una breve voz en off que dentro del capítulo explica de una forma con un lenguaje cercano, entretenido, afirma, reafirma o aclara algunas respuestas de los niños. De forma de validar sus respuestas y a la vez corregir, sin que se note que sea como una corrección así como esto está malo, sino que en el fondo aclarar algunos conceptos que quizás no estuvieron de todo bien para que no queden dudas o no queden conceptos, digamos, como ideas erradas. Dando vuelta y cosas claro, que no se comprenden. Pero también se valida la respuesta a los niños. O sea, esa voz en off dice, tal como dijo Camilo y Magdalena, por ejemplo. Entonces se reafirman algunas de las cosas que los niños dicen. Bárbara, lo que significa también ir posicionando estos temas, porque hablábamos, por ejemplo, que nace esto en pandemia, ahora estamos hablando de una temática relacionada a los océanos, y algo que hemos comentado en otras oportunidades. Poco sabemos de lo que tenemos bajo nuestros pies, más sabemos de lo que hay en el espacio, y de acercar esta temática sobre todo a la familia, y respecto a lo que surgen estas historias, como tú señalas, reafirmar o aclarar las temáticas, porque quizás los niños también tienen más conocimiento respecto a las tecnologías que tenemos ahora que a lo que quizás se sabía, o no sé, nosotros a su edad. Como que también las generaciones van cambiando de acuerdo al acceso a la información que van teniendo. Claro, bueno, algunas de las cosas como interesantes que los niños que manejan bastante es toda la parte de medioambiental. Esta que es temporada, digamos, del océano, que es la tercera temporada. Nosotros ya desarrollamos una segunda temporada que trató sobre justamente el medio ambiente. Tuvimos capítulos del reciclaje, cambio climático, el impacto del ser humano en el ambiente, etc. Entonces, los chicos manejan mucho y tienen bastante conciencia ambiental en ese sentido. Y claro, como dices tú, para nosotros poder hacer una temporada exclusivamente del océano fue bastante importante también porque nos da el espacio suficiente para abordar muchos temas asociados a nuestro océano. A diferencia de la segunda temporada, que eran 16 capítulos, pero había uno solo sobre los océanos. Ahora son 8 capítulos exclusivos sobre nuestro océano, entonces nos permite abordar más temática y también darle, como decía, esos espacios a que los niños nos cuenten qué es lo que saben del océano, cuáles son sus curiosidades, porque una de las preguntas era ¿cuál es lo más curioso para ti del océano? Ah, mira. Y también les preguntábamos cosas como qué animal te gustaría ser, a dónde te gustaría vivir en el océano. ¿Y qué le dirías al océano? Y salieron cosas bien interesantes, hasta poemas le recitaron. Así Mira, ahí importante también esa conexión que existe evidentemente con estas temáticas, porque lo que se va dando evidentemente con la divulgación científica es ir aclarando temas, pero también ir motivando a estas futuras generaciones y sobre todo a las niñas, porque acá destacar esta parte positiva, además de una científica que se asesora de esto, de ir viendo también niñas que estén motivadas en la ciencia y de todas estas brechas que van existiendo en general, sobre todo en esta temática, en el contexto también que vamos constantemente difundiendo las temáticas de género y tratando de buscar una equidad, sobre todo en el área de las investigaciones. ¿Cómo lo ves también ahí y dentro de la participación de las niñas acá en esta serie? Sí, la verdad es que, bueno, para nosotros como equipo siempre ha sido fundamental siempre preocuparnos de la igualdad de género, de que sea equitativo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la participación de las niñas ha sido bastante buena, siempre tenemos bastantes niñas, y como dices tú, bueno, en nuestro equipo en general hay hartas mujeres, así que no tengo mucho que decir ahí, me toca trabajar con hartas mujeres, y es súper importante porque igual los niños y las niñas, sobre todo, ¿no es cierto?, que queremos que
de alguna forma se puedan motivar, por ejemplo, con la ciencia, el hecho de tener algún referente Sí. o ver que hay mujeres científicas, ¿no es cierto?, realizando ciertas labores, incluso fuera de la academia. Para ellos también le da un ejemplo de que también ellas podrían llegar a hacer algo así. Así que sí, súper importante. Y ya que comentas del equipo ahí que hay hartas mujeres, cuéntanos un poquito también de cómo ha sido ese trabajo con guionistas, de ir armando estos capítulos. Si bien estos capítulos relacionados al océano son 8, son menos que la temporada anterior, ¿cómo van afiatando también eso? Como, chuta, mira, nos preguntaron esto, ¿cómo podemos ir generando esto también que sea atractivo visualmente? ¿Hasta qué parte llega también ese asesoramiento científico ahí? Porque hay una etapa que sabemos que después postproducción y otras materias. Pero... Es que en realidad, claro, es un equipo que está bastante ya como... afiatado. Mucho, porque llevamos trabajando ya bastante tiempo, desde la segunda temporada, pero ya en otros proyectos hemos trabajado juntos también antes. Claro. Pero en Bichitos y desde la segunda temporada estamos en la cuarta, ya estamos trabajando en la cuarta, entonces en realidad... ¿Podemos tener adelanto de la cuarta? ¿Ah? Sí, por supuesto, les puedo contar más detalle de lo que estamos haciendo. Entonces, ya es un trabajo y mi trabajo como asesora científica no queda ahí nomás. O sea, en el fondo es un trabajo que tenemos reuniones semanales, una vez a la semana nos reunimos, discutimos entre todos los temas. O sea, yo puedo hacer la investigación, pero cuando tenemos nuestra reunión, leemos en voz alta la investigación, la conversamos, profundizamos, reflexionamos, de repente nos vamos ahí en las reflexiones muy profundas, proponemos preguntas, porque nosotros desarrollamos esas 5 preguntas que van a acompañar cada capítulo. Entonces, si el tema del capítulo, por ejemplo, es sobre biodiversidad marina, entonces se hace la investigación, definimos entre todos esas 5 preguntas, o eventualmente la guionista propone 5 preguntas, las conversamos, la guionista toma la investigación, desarrolla esta voz en off que yo les comentaba, después está la productora que se encarga de que los niños, ¿no es cierto?, enviar estas preguntas a las familias para que los niños se graben. Todos vemos las preguntas de los niños, las comentamos, la montajista hace su trabajo, o sea, estamos todo el equipo participando en cada una de las etapas. Entonces eso es algo súper importante porque finalmente es un desarrollo, una construcción que se hace en un equipo multidisciplinario, donde tu labor no termina en lo que eres experta, sino que va mucho más allá. Se va complementando y esa es la riqueza también de estos trabajos. Y es fundamental también ir conociendo ese lado B, porque muchas veces es como lo que ocurre con quizás piezas musicales, uno no conoce cómo fue el trabajo previo, se queda con los 3 minutos de canción, acá nos quedamos con el metraje del capítulo en sí, pero conocer ese proceso y bueno, lo satisfactorio también para usted al momento de que se da a conocer esto, de que está llegando también a otras personas y de lo que significa también en este retorno a la presencialidad, donde niños y niñas también están teniendo contacto con sus pares, donde pueden ir comentando esto, donde también la creatividad y este interés científico va surgiendo de otra manera. Esos desafíos que se tienen en llegar a ellos, precisamente ustedes como IMO, en general en los trabajos que se están realizando con el CNTV infantil, pero de la divulgación científica en general y de lo que se está haciendo, no solamente a nivel nacional, sino también acá en nuestra zona. ¿Cómo ven esos desafíos también ustedes? Sí, bueno, el primer desafío que se nos planteó fue justamente cuando empezó la pandemia, que todos ya encerrados en sus casas, entonces fue, claro, nosotros ya llevamos años haciendo un trabajo muy de contacto, digamos, físico, de presencial con las personas, con los niños, con los jóvenes, haciendo muchos talleres, muchas actividades. Y de pronto todo esto tuvimos que reorganizarnos para, a través de las pantallas, justamente empezar a seguir nuestra labor de divulgación. Entonces, claro, ahora es volver a retomar el desafío de tratar de volver a una cierta normalidad, con todo lo que implicó estos años de pandemia, que nos trajo también cosas, como dices tú, el mayor uso de la tecnología que es quizá que antes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde Limo, el año pasado desarrollamos esta exposición en el CICAT, donde tenemos realidad virtual. Hace muy poco lanzamos un videojuego también. Y bueno, y la parte audiovisual que siempre ha sido muy relevante para nosotros. Entonces, de alguna forma, conectar a través del público, con el público a través de distintas plataformas
de forma de alguna forma impactar a todos los públicos a través de distintos lenguajes, de distintos formatos, distintas formas. Y de una manera pionera también cuando crean esta primera temporada, porque si bien programas de divulgación científica han habido durante el transcurso de la historia, pero esto que comentamos anteriormente, esto por niños, para niños, sí. También es un proceso distinto a lo que estamos acostumbrados y que evidentemente verse en pantalla, generar entre tu círculo o además estar haciendo zapping y encontrarte con alguien que tiene tu edad similar y está hablando de un tema, obviamente motiva más. Exacto, o sea, como dices tú, este fue un formato que salió así, surgió de este equipo por una necesidad así urgente de generar contenido en una pandemia, donde nadie podía salir a grabar ni nada. Entonces surgió este formato que resultó tan bueno que fue como, bueno, tenemos que continuar desarrollándolo. Y lo genial además es que permite que niños de todos los rincones puedan participar. No necesitan viajar o estar en un estudio donde generalmente eso limita a la gente que está más cerca. Entonces, en ese sentido, como dices tú, es un formato que tiene esa ventaja, involucra a toda la familia, ya genera una responsabilidad para el niño que tiene que grabarse, o el papá tiene que grabarlo, ¿no es cierto? Ahí se ven los videos, de repente hay niños que hacían toda una escenografía para poder grabarse, y además es interesante que, claro, que los niños que son espectadores, que luego van a ver estos capítulos, van a ver a sus pares, sí. Incluso pueden ver amigos, primos, por supuesto. Entonces van a aprender de niños de su misma edad que le están explicando temas científicos. Entonces, y hablamos, bichitos, tema pandemia, tema de medio ambiente, océanos, ¿y en qué se está trabajando en estos momentos? A ver si tenemos adelanto. Sí, bueno, ahora en este momento estamos trabajando la 4ª temporada, que también son 8 capítulos, pero esta vez nos quisimos enfocar un poco más como desde lo humano, de la curiosidad que mueve al ser humano. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es exploración. Exploración, la curiosidad y los desconocidos mundos y parajes a los que el ser humano ha querido llegar y por qué. Entonces vamos a tener como ahí son 8 capítulos bien distintos. Tenemos, por supuesto, el océano nuevamente. Tenemos Atacamex. Tenemos Atacamex, océano profundo, por supuesto. Pero también estamos ahí en colaboración con el Instituto Milenio Astrofísica, que va a estar hablando de exoplanetas, del sistema solar. Y así bastante, bueno, vamos a hablar también volcanes, de la Antártica, de distintos lugares, ambientes extremos, remotos, Oye, dentro y fuera de nuestro planeta. Qué bueno que señalaste esto del Instituto Milenio de Astrofísica, IMA, me imagino. Más. El más. Ah, ya, mira, lo que significa también esta mezcla de diversas disciplinas, porque uno de repente dice, chuta, pero ¿qué tiene que ver la astrofísica? ¿Qué tiene que ver ahí con los océanos? ¿Qué tiene que ver con cómo todo esto generan esas instancias para ir aprendiendo de un poquito todo acá y que, bueno, sea mucho más digerible esto para quienes no estamos ligados a la ciencia, ya sea por estudio o alguna otra materia? Sí, lo que pasa es que aquí, a ver, en divulgación, una de las cosas fundamentales es la colaboración. Colaboración con distintas disciplinas, con distintas áreas del conocimiento y con distintos profesionales. Entonces, para nosotros, además, como Instituto Milenio, es muy importante, y poder colaborar con otro Instituto Milenio, de verdad que nos enriquece mucho como centros de investigación. Y claro, uno pensaría que no tienen absolutamente nada que ver, pero al mismo tiempo tienen mucho que ver ambas temáticas. Cuando hablamos de, por ejemplo, en astrofísica o en astronomía, de querer salir a buscar vida en nuestros planetas, bueno, el océano tiene un rol sumamente importante en el origen de la vida en nuestro planeta. Entonces, hay muchos puntos donde podemos conectar ambas disciplinas y de alguna forma hacer estas colaboraciones. Importante ahí respecto a la divulgación científica, tenemos tráiler. Tenemos tráiler de esta tercera temporada de lo que significa la temática de océanos. Señor director, usted me dice nomás, pasamos a ver el tráiler ahí antes de cerrar la conversación. Pasemos a ver esta tercera parte de Bichitos con la temática de los océanos. ¿Qué lugar del océano sueñas con conocer? A mí me gustaría conocer los corales rosados como la película Buscando a Nemo. ¿Qué características especiales tienen los fiordos del sur de Chile? No lo sé, pero me gustaría aprender
qué es un fiordo. ¿Qué animal marino te gustaría ser y por qué? Me gustaría ser un pez payaso porque cuenta chistes. ¿Cuál es el ser más extraño que conoces del océano? Es el cangrejo yeti, porque es peludo y blanco como si fuera un yeti. Acompáñanos a conocer las respuestas de niñas y niños en esta nueva temporada de Bichitos y descubramos juntos las maravillas de nuestro océano. El mar también está muy cochino y hay que cuidarlo. Bye bye. Glu, glu, glu. Ahí está Bichito, esta tercera temporada sobre los océanos. Bárbara Lenis, hagamos esa invitación también para que puedan conocer un poquito de respecto a las otras temporadas y estén atentos ya a lo que se viene con esta cuarta. Sí, ¿no? Muy invitados a seguir a Bichitos, a nuestra serie infantil, y pueden encontrar los capítulos, van a poder encontrar en la página CNT Infantil. Ahí está todo el material, todas las otras temporadas también, así que ahí atentos para que puedan las redes sociales y también en la página pueden encontrar ese material y mucho otro que tiene CNTV Infantil. Bueno, y también por las pantallas de TVU, ahí También en va a los estar, diversos horarios tenemos ahí algunos capítulos también respecto a lo que se va realizando desde el CNTV Infantil. Bárbara Lenis, siempre un gusto que nos puedas acompañar acá en TVU. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Y nosotros agradecemos su sintonía, recordando como siempre que pueden seguirnos a través de las diversas plataformas. Recuerden que a través de Facebook y el canal de YouTube también estamos con transmisión live a través de Instagram y Twitter, @TVU_televisión. Pueden ir viendo pequeños extractos de los diversos materiales que vamos generando como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Nos despedimos y ya nos reencontraremos en una próxima oportunidad.